Hechos de Impacto. Buenas tardes amigos televidentes, qué gusto saludarles, soy José Toledo, bienvenidos a Hechos de Impacto, este programa que se transmite a través de Telerama y también de Gamavisión. Durante los próximos 60 minutos analizaremos con 3 invitados especiales lo que ocurre con el fenómeno del Niño. El Ecuador ha soportado en el 82 y también en el 98 este clima terrible que ha causado muertes y desolación en el país. Hoy la amenaza es latente y hasta el momento, de acuerdo a los datos estadísticos y también proporcionados por los Estados Unidos, se viene el fenómeno del Niño en el mes de junio, es decir, ya mismo, en estos próximos días. Vamos a presentar a nuestros invitados, quienes se encuentran ya primero en el set, Francisco Andino, exministro de Salud y por supuesto prestigioso médico ecuatoriano, y también vía Zoom vamos a estar con el doctor PhD Franklin Ormaza, oceanógrafo, investigador de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar, y también con el exministro de Salud, el doctor Camilo Salinas, a quienes les agradezco por su presencia. Antes de saludarles, quiero darles a conocer que presentaremos un reportaje introductorio, lo que habían mencionado los Estados Unidos a través de la estación oceanográfica con respecto al fenómeno del Niño. Veamos, por favor. El Niño, el fenómeno meteorológico con consecuencias para todo el planeta, ya ha comenzado, según informó la Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Este se caracteriza por el calentamiento de la superficie del Océano Pacífico Oriental Ecuatorial. Se produce como promedio cada 2 a 7 años y dependiendo de su fuerza. El Niño puede causar una variedad de impactos, como aumentar el riesgo de fuertes lluvias y sequías en algunos lugares del mundo, así lo afirmó la climatóloga del organismo, quien agregó que también podría provocar temperaturas récord. En mayo, la Organización Meteorológica Mundial ya previó que el periodo 2023-2027 sería el más caluroso jamás registrado en la Tierra, bajo el efecto combinado de El Niño y el calentamiento global provocado por las emisiones de gases de efecto invernadero. En general, El Niño tiende a moderar la actividad de huracanes en el Atlántico, pero los favorece en el Pacífico, según la institución. Australia advirtió esta semana que el fenómeno aumentará las temperaturas en un país ya de por sí vulnerable a incendios forestales, mientras que en Sudamérica traería lluvias torrenciales con impacto en la agricultura. La entidad meteorológica emitió la primera alerta sobre la presencia del fenómeno de El Niño el pasado 13 de abril. Jorge Celi, Telerama Noticias. Bien, como han visto, esta situación es absolutamente grave. Después de la estación invernal que ha soportado el país, que ha sido muy fuerte y han habido episodios tremendos, sobre todo en el litoral, definitivamente hay que preocuparse. Y estos espacios buscan saber hacia dónde vamos y cómo estamos, si estamos realmente preparados. Doctor Ormaza, usted que es un investigador de la Facultad de Ingeniería Marítima, ¿cuál es el concepto que tiene usted con respecto al fenómeno del Niño? Porque los episodios se producen por la fluctuación de las temperaturas en la parte central y oriental del Pacífico ecuatorial. ¿Qué significa? ¿Cuáles son los detalles de la investigación que usted ha hecho? Bienvenido. Bueno, muchas gracias. Es un honor estar con ustedes. Yo pienso que no es que yo pienso, la ciencia dice que el fenómeno del Niño es un proceso meteorológico oceanográfico. Es decir, variables meteorológicas y variables oceanográficas deben estar empatadas. ¿Qué ocurre en este momento? Y eso ocurre, ocurre a 8.000 kilómetros al oeste de aquí. No ocurre en Ecuador. Ocurre a 8.000 kilómetros, que es como unas 8 veces, 10 veces la distancia de aquí a Galápagos, más o menos. Entonces, se deben cumplir ciertas condiciones. La condición meteorológica con la condición oceanográfica. La condición meteorológica ya se dio, ya está configurada, está en modo del Niño desde hace aproximadamente un mes. La oceanográfica se acaba de dar las condiciones. La NOAA es clara y dice: las condiciones del Niño están dadas. Para configurar un Niño completamente se requieren de ciertos criterios. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Ok? Que la anomalía del mar
allá a 8.000 kilómetros de distancia, la anomalía térmica del mar esté por encima de 0.5 grados centígrados al promedio normal. Durante 5 meses consecutivos. ¿Sabes cuántos meses van? Van 2, creo, o 1,5. Es decir, ya estamos hablando del fenómeno del Niño como tal. De condiciones, las condiciones están dadas, pero esas condiciones pueden variar totalmente, ¿no? Entonces, para definir al niño como tal, hay que esperar, y eso más o menos será agosto. Las condiciones, repito, están dadas, pero la configuración completa del fenómeno del niño no está dada. Por ejemplo, la configuración meteorológica todavía está, digamos que en transición, está en modo del niño, pero está débilmente acoplada con las condiciones oceanográficas. Entonces, por eso que damos este tiempo para que se dé. Todos los modelos dicen que va a dar con mayor o menor intensidad, y eso es importante. Ahora, hay un modelo... sí, quisiera preguntarle sobre esto. La intensidad de las lluvias que ya ha soportado, sobre todo en el litoral, dan cuenta de que definitivamente no es una estación normal lógica que normalmente ocurren, y tal como usted lo está diciendo, efectivamente pues se están cumpliendo lo que significaría un fenómeno del Niño. ¿Qué debería existir para que se complemente todo aquello y cuáles podrían ser las consecuencias en un país que probablemente no esté preparado para recibirlo, tal como ocurrió en el 82 y en el 98, 97 o 98? Mire, en Ecuador ocurrió un evento que es particular para nuestras costas y para las peruanas. Es el evento invernal que se intensificó. ¿Okay? Lo que ocurre en 3-4, que se llama el área 8.000 kilómetros, es otra cosa. Las lluvias que se han dado acá no tienen nada que ver con fenómeno del Niño. Hay un solo fenómeno del Niño, un solo aceptado científicamente. Y repito, y esto es importante, es lo que ocurre a 8.000 kilómetros. Ahora bien, lo que pasa ahí, que es una acumulación de energía, se va a trasladar eventualmente, y digo eventualmente subrayado, porque no siempre cuando ocurre el fenómeno del Niño allá a 8.000 kilómetros se replica acá, pero se va a dar, hay la posibilidad que se dé. Este año es fuerte. Entonces, ese traslado de energía está alrededor de 3 meses. O sea, si en agosto configuramos completamente al Niño, nosotros podríamos tener a comenzar los impactos directos sobre nosotros a partir del mes de noviembre, diciembre. Repito, estas lluvias que han ocurrido no tienen nada que ver con el fenómeno del Niño. Es un calentamiento local muy fuerte, que ocurrió y está ocurriendo todavía. Le debo decir que meteorológicamente ya no estamos en invierno. Sin embargo, oceanográficamente sí estamos todavía calientes. Nuestras aguas costeras están bastante calientes, 2 grados por encima de cómo es del promedio. Bien, gracias por su explicación inicial que nos permite hablar justamente de lo que ha sucedido anteriormente y también de cómo deberíamos estar preparándonos como país y también como Estado, es decir, lo que le corresponde al gobierno nacional. También está con nosotros el doctor Francisco Andino, exministro de Salud, quien, al igual que otros médicos prestigiosos del país, han tomado una iniciativa que me parece muy importante darla a conocer, y hoy es superlativo el conocimiento, la información adecuada y como debería ser. Doctor, gracias por estar aquí. Gracias. ¿En qué consiste esta iniciativa? ¿Qué es lo que deberíamos hacer los ecuatorianos y cómo prepararnos? Sí, un saludo cordial en este programa, José, y también al programa que diriges tú. Y yo creo que lo más importante en este instante es tratar de mitigar los graves problemas que se generan por el tema ambiental y del clima. Clima y salud es un elemento fundamental y ya tenemos nosotros un historial. En el año 82 nos entregaron el dengue, o como consecuencia de ese fenómeno del Niño, se incorporó el dengue como parte del grave problema de la salud pública.
En el año 98 estuvo matizado por 3 problemas sanitarios. El uno fue el paludismo a falciparum, que llegó a tener 110.000 casos anuales. El otro fue un brote de leptospira muy serio que cobró la vida de cerca de 19 personas. Y el otro que tuvo que ver también ya con la presencia de dengue hemorrágico. Y con estas consecuencias uno tiene que mirar que la Secretaría de Riesgo ha planteado 2 millones de personas que se encuentran en zonas de exposición. 1.250.000 personas están en la parte de cercanías de río e inundación. Y la otra parte es la que tiene que ver con los efectos de masa, es decir, deslaves y condiciones de derrumbe que hacen que en consecuencia se aísle la población. Ante estas circunstancias nosotros hemos planteado una comisión de crisis y lo hemos dicho al gobierno nacional, al presidente de la República, que se forme una comisión de crisis que tiene que ser interinstitucional. Eso no se ha formado. No se ha formado y todavía está inclusive retardada. Mira lo que tenemos como problema. El problema es político, donde hay un nuevo gobierno. Y el gobierno actual tiene que poner la hoja de ruta por donde debe de seguir el siguiente gobierno, que para poderse incorporar o organizarse va a tener 60 o 90 días. Entonces, significa que ante estas circunstancias del territorio que existe, con inteligencia artificial y con ciencias de datos podemos nosotros sacar variables y evitar el impacto que puedan tener la población. En ese sentido, podemos referir que lo que debe de detenerse ya en ciernes y a ciencia cierta es lugares de refugio, que pueden ser colegios, escuelas, que son los lugares donde prácticamente sus infraestructuras son mejores, y dotación de agua y electricidad. Ahora, realmente resulta increíble que nos digan a estas alturas que todavía no se ha conformado un comité de crisis. Sabemos perfectamente que los diferentes ECUs trabajan a nivel nacional con otro tipo de emergencias. Sin embargo, estamos hablando del fenómeno del niño, y del fenómeno del niño se ha hablado en realidad desde el año pasado. Doctor Camilo Salinas, usted como exministro de Salud, estas políticas de Estado a las cuales se está refiriendo el doctor Andino deberían haberse puesto siempre en el país y no ha ocurrido. ¿Qué falta? ¿Qué deberían hacer en este momento los responsables del Ministerio de Salud y del gobierno en general? Bueno, muchas gracias por la invitación. Es muy importante tener en cuenta un diagnóstico de un perfil epidemiológico. Como lo dijo el querido exministro doctor Francisco Andino, está claro, en el 82 tenemos ya no solamente el dengue, inclusive se sumó una enfermedad que era el cólera, y en el 98 tuvimos dengue y paludismo. De esta manera ya tenemos claro de cuál es la proliferación o qué enfermedades que podamos tener nosotros, y que inclusive en la etapa invernal, estimado José, tenemos cifras, y lo tengo aquí en estos momentos, en donde el incremento en Guayas, en Esmeralda, de leptospirosis fue increíble, en Manabí, y asimismo dengue con signo de alarma. Es decir, ya tenemos un perfil epidemiológico de enfermedades que actualmente están circulando, y una etapa invernal ya ha azotado y ha afectado a la población ecuatoriana. Entonces, de esta manera tenemos que ir a trabajar de manera organizada, lo que indica el doctor Andino, un equipo de crisis. Y aquí recomiendo al Estado ecuatoriano que sean liderados directamente con especialistas, salubristas, epidemiólogos, que eso va a servir a ayudar a optimizar los recursos, para que de esta manera estos recursos sean implementados en lugares que permanentemente tienen afectación. Gestión de riesgo, le hablo un poco por la experiencia, porque nosotros como ex gobernador también de la provincia de Los Ríos, liderábamos el COE provincial, y como médico conocíamos nosotros en qué lugar permanentemente hay afectación, ruptura de muro, incremento del caudal del río, y de esta manera podíamos trabajar en obras de mitigación preventiva, y que lamentablemente los gobiernos autónomos descentralizados, tanto provinciales y cantonales, no lo están haciendo en su debido tiempo. Bueno, lamentablemente digo yo, porque estas obras la priorizan en otro tipo de acciones, menos en prevención en salud pública. Bueno, justamente a eso quiero referirme.
Es decir, este no es un problema que afecta exclusivamente a la población y que debería determinarse a través del gobierno central, sino aquí entra todo el componente nacional como Estado. Es decir, quienes tienen que poner de su parte es la ciudadanía en general, pero los que podrían trabajar en conjunto si este país hiciera lo correcto es, por un lado, el gobierno central y por otro lado, efectivamente, los 221 municipios que tiene este país. Y si están descoordinados, mucho más con estos gobiernos descentralizados que recién empiezan desde mayo, es decir, recién están calentando motores, mientras que ya el fenómeno nos está cogiendo prácticamente ya armado. ¿Qué más deberíamos hacer, doctor Andino? Y me quedé con una pregunta. Usted decía, estamos conformando o le hemos pedido al gobierno. ¿Quiénes conforman los que están realizando este trabajo conjuntamente con usted? Bueno, como sucedió en la pandemia, la sociedad civil nos organizamos. Y claro, nosotros comenzamos inclusive con la temática de la vacunación por el hecho del Consejo Nacional Electoral. Entonces, esa vacunación, con toda la ciencia de datos y con las condiciones, fue hasta publicada en Journal por parte del equipo que estuvo acá al frente y que estuvo liderado por Héctor Hugo, también Cristian Antón, mi persona, el doctor Alemán, y otras personas que nacional e internacionalmente nos ayudaron para tratar de mitigar el problema de la pandemia. La pandemia fue algo muy serio, pero esto es peor todavía, José, porque si bien es cierto la pandemia te generó la crisis y la pobreza, acá te va a aislar a las poblaciones y va a cobrar vidas humanas, y no solamente eso, sino el ingreso. Ya lo dice el mismo ministro de Finanzas, que dice que los recursos de ingresos no corrientes se han reducido. Eso significa que vamos a tener menor circulante, eso significa que va a haber más pobreza, eso significa que va a haber más enfermedad, significa que la alimentación va a estar golpeada y al final, como lo dices bien, José, significa que debemos nosotros trabajar en forma conjunta, tanto el gobierno, tanto los gobiernos autónomos descentralizados y la población, porque hay que buscar la resiliencia comunitaria que la Organización de las Naciones Unidas está financiando mucho. Bueno, es indudable que los países resilientes, como por ejemplo Chile, que sabía perfectamente que si no se preparaban para resistir fenómenos naturales como los sismos y los terremotos, definitivamente ese país iba a desaparecer. Lo mismo ocurrió con México y con Japón, para poner ejemplos. Entonces, los países resilientes son los que se preparan y eso es lo que estamos buscando en nuestro país. Volvemos después de la pausa comercial. Estamos hablando del fenómeno del Niño, sus consecuencias y lo que deberíamos hacer como población y también como Estado. Ya regresamos. Hechos de impacto. Hechos de impacto. Bien, continuamos con más de Hechos de Impacto. Estamos analizando la situación del país frente al fenómeno del Niño. Los tres invitados que están con nosotros han hablado claramente de que estamos a las puertas del fenómeno del Niño. Es evidente que el Ecuador se tiene que preparar y vamos a hablar justamente de cómo debemos prepararnos y también cuáles son las posibles consecuencias. A propósito de eso, doctor Camilo Salinas, usted como exministro de Salud analizando esta problemática, ¿siente que en el país a nivel nacional existe una preparación, ya hay condiciones para que los ecuatorianos puedan conocer perfectamente cómo deben cuidarse y realmente lo que significa un fenómeno del Niño? Bueno, el equipo de salud, como conozco y porque yo soy de carrera en el ministerio y conozco los niveles de atención, el equipo de salud está preparado y conoce. Lo que se requiere es la optimización de recursos, escuchando de los recortes financieros y que no va a haber y no va a existir presupuesto para este fenómeno del Niño. Estamos hablando que tenemos, lo que indicaba Franklin, entre 3-4 meses estar preparados. Y de esta manera, yo sí recomendaría tener un censo poblacional, tener un diagnóstico de las condiciones actuales sanitarias, de cómo están la infraestructura de los sistemas de salud pública en el momento, tener un diagnóstico situacional de salud epidemiológico, como lo indicaba, ver los problemas sociales actualmente, ya no solamente sociales,
va a incluir los problemas políticos, porque va a haber una gran demanda de cambio de masa por las diferentes actividades políticas que estamos viviendo. La alimentación, cuál va a ser los diferentes productos que van a ser afectados por estas complicaciones de incremento de lluvia, ver las ofertas de salud y optimizar dónde podemos atender a los pacientes. Y de la misma manera tener un diagnóstico de cómo están organizados la comunidad. Esto tiene que ser liderado, vuelvo a repetir, con especialistas, salubristas y epidemiólogos. Los COEs cantonales, liderados por los alcaldes, muchos de ellos delegan a una persona en riesgo que no conocen cuál es la prioridad en salud pública. Entonces, debemos preparar, no solamente el gobierno nacional, deben prepararse los gobiernos autónomos descentralizados, tanto parroquiales y cantonales, en estos momentos viendo cuál es el problema y cuáles son las enfermedades posibles que van a llegar. Si ya tenemos una cifra que tenemos leptospirosis en Manabí, en Esmeralda, y tenemos dengue con signos de alarma, inclusive muchos fallecidos, tenemos que ir a invertir previamente para evitar que esas enfermedades se proliferen. Es la prioridad en estos momentos y lo tenemos en la mano. Lo tenemos con los diferentes COEs que están armados ya activos para lo que es la llegada del fenómeno del Niño. Ahora, doctor Ormaza, bueno, usted trabaja y además es un investigador que trabaja en SPOL. ¿Está siendo tomada en cuenta el SPOL por parte del gobierno nacional? ¿Hay un trabajo en conjunto? ¿Hay estos estudios compartidos por parte del SPOL hacia el Ministerio de Salud, por ejemplo? El SPOL es un grupo de trabajo liderado por la rectora y la ex ministra de Riesgo, la doctora María Pilar Cornejo. Estamos trabajando hacia casa adentro. Tenemos claro lo que se debe hacer, cómo se debe hacer. Se cubre casi todas las áreas, especialmente las áreas por ejemplo, de agricultura, turismo, la investigación, por supuesto, oceanográfica del fenómeno, y los contactos con los municipios se está haciendo. Se está trabajando un grupo con Durán, otro grupo, creo que tengo entendido, esto hay que mejorarlo con el municipio de Guayaquil. La gente del municipio de Guayaquil estuvimos el día jueves pasado en una gran reunión en la SPOL, y yo creo que al menos por esos dos que conozco, puedo decir que ellos están conectados a la realidad y que están haciendo los esfuerzos. La SPOL da el soporte científico en todas las variables que acabo de mencionar. Ahora, me imagino que hay escenarios, doctor Ormaza. Es decir, si no se toman los correctivos a tiempo, si no existe una precaución, definitivamente van a haber consecuencias. Y el plan, o mejor dicho, el escenario B o el escenario que no quisiéramos, es que efectivamente, si no se cumplen esas condiciones, ese trabajo mancomunado, sociedad, gobierno, etcétera, las consecuencias podrían ser terribles. ¿Cuáles son esos escenarios? ¿Cuáles son esas consecuencias? Miren, los escenarios, yo creo que en estos momentos ya no hay que hablar de que si se da o no se da el niño, se va a dar. Si es moderado, débil, igual va a afectar. Si este invierno, que fue un invierno relativamente fuerte, no fue fuerte. Recordemos que empezó en el mes de febrero, para ahí ya empezó atrasadísimo, ¿ya? Y fue localizado en ciertas áreas. Con la ayuda de las redes sociales se intensificó el problema, que es un problema definitivo de este fenómeno del niño, en las redes sociales. Mire, con esto pasó lo que pasó. ¿A qué se refiere con las redes sociales? Perdón que le interrumpa. Más de 10.000 hectáreas, carreteras destruidas, puentes caídos. Con este invierno, con un niño, en un niño llueve de 2 a 3 veces más. Así que hay que tomar el peor escenario. O sea, el escenario más positivo, optimista, será el peor que hay que tomarlo. Así de crudo. No podemos esperar ya que si es moderado, débil. No, hay que esperar el peor escenario. Y si no se da el peor escenario, todo lo que se ha hecho, las carreteras, la inversión en la carretera, en medicina, quedará para el país. Y señor Toledo, el país ya debe entender que no puede andar actuando de manera reactiva. Tenemos que ser proactivos.
El gobierno, este gobierno, el que viene, tiene que nombrar, establecer como política de Estado el enfrentamiento al fenómeno del niño. Debe ser una política de Estado. En educación, usted por favor pregúntele a los niños, a nuestros niños, ¿qué es el fenómeno del niño? El fenómeno no le van a responder. Yo les pregunté a mis estudiantes de oceanografía, que están recién empezando, de la universidad, ¿qué era el fenómeno del niño? Dudaron muchísimo en responderme. O sea, en general la gente no entiende todo el fenómeno del niño. Es ¿Creen evidente, que cualquier lluvia es el fenómeno del niño? es evidente que el país adolece de una educación permanente en diferentes circunstancias. Inclusive lo que pasó con la pandemia, esta pandemia que nos arrojó tantas muertes, tanto desolación, tanto desastre, pero pasó. Y siento que mucha gente con la que uno conversa en reuniones familiares, de amigos, colegas, etcétera, cuando empezamos a hablar de la necesidad de utilizar, por ejemplo, tapabocas, de continuar lavándonos las manos, haciéndonos como debería ser, la utilización de alcohol, etcétera, eso prácticamente es como que pasó esa moda. Y la verdad es que somos de memoria muy frágil. Doctor Andino, justamente estas políticas de Estado para convertirnos en un país resiliente, para hacer lo que otros países sí lo pudieron hacer. Hace unas semanas veía un nuevo documental de Japón. Yo tuve la oportunidad de estar en Japón, 2 oportunidades, y la primera vez justamente fue por nuestra selección ecuatoriana de fútbol, que por primera vez jugó un mundial. Y me llamaba la atención siempre que en esa época, en los trenes, por ejemplo, había mucha gente utilizando tapabocas, etcétera, o los taxistas con guantes. Y uno se preguntaba, en realidad, ¿por qué ocurre? Ellos tenían la conciencia, la cultura de que cuando alguien está enfermo con gripe, para no contagiar a los demás, tenía que usar justamente aquello y cuidarse. Pero tuvo que pasar muchos años para que ellos conozcan realmente esas circunstancias que debían ser lógicas en un país resiliente. Nuestro país, como le acabo de decir, siempre es de memoria frágil. ¿Qué tenemos que hacer los ecuatorianos en general para pensar en políticas de Estado como la de salud? Para pensar en una política de Estado en salud, nosotros tenemos que darle de generación en generación los conocimientos más adecuados de la problemática de un país y de las soluciones. Las escuelas deben de cambiar, inclusive su malla curricular. Las escuelas. De las escuelas, los colegios. Por ejemplo, ¿qué debería haber en la malla curricular? Debería haber salud comunitaria, prevención en salud, hacer inclusive alguna vez lo que probamos en una época, los coleclubes, es decir, que existan organizaciones estudiantiles que hablen de salud, que haya la semana de la higiene de manos, la semana de las enfermedades de transmisión sexual, la semana de las drogas, etcétera, del embarazo precoz. Eso no hay. Eso no existe, porque inclusive se le eliminaron de la educación nuestra ese hecho de esos lunes donde te revisaban las uñas, te enseñaban a lavar, tener el pañuelo, estar bien peinado. Claro, los educadores ahora pueden reñir con esos conceptos, pero el aprendizaje, y cuando tú trasladas y haces una traslación de Ecuador y Japón, es la educación, es la cultura, es el formato del respeto, es el respeto al resto. Entonces no hemos nosotros logrado todavía ese concepto, y en esta condición que tenemos, inclusive vemos un Estado que no está preocupado en eso. Y los políticos, todos los presidentes, no hay uno solo que te diga qué va a hacer con el fenómeno del niño. Es más, temo, José, y lo digo al aire, que muchos están participando no calculando para ganar las elecciones. Muchos están calculando perder las elecciones para hacer la opción en el 2025. Entonces, definitivamente, estamos mirando el desastre ecuatoriano en la parte económica, en la parte sanitaria, y en la que no solamente estamos hablando de dengue, puede venir Zika, puede venir chikungunya, mayaro. Vamos a tener el tema de la leishmania que está creciendo. Hay una gran cantidad de enfermedades que se las han tapado, el Chaga. Tenemos nosotros que mirar que clima y salud debe de ser un concepto real para poder prevenir y hacer una promoción. Cuba, por ejemplo, controla 16 enfermedades por clima. 16. ¿Sabe cuál es la fecha de la varicela?
cuál es la fecha donde va a haber más dengue, más paludismo, porque el clima y la salud están vinculados, y el problema del fenómeno del niño ya no solamente es salud, es todo, es economía, es crisis, pobreza es igual a enfermedad, y entonces tenemos nosotros que plantearnos y exigirle al gobierno saliente que deje obra de infraestructura, puentes baile, condiciones donde deben estar y obviamente sitios de refugio que deben de tener la gente para que vayan conociendo poco a poco de la problemática que hay. A propósito, doctor Camilo Salinas, de todo lo que estamos discutiendo, ¿cuáles serían los puntos específicos por los que deberían empezar tanto los COE cantonales, es decir, los municipios conjuntamente con el Ministerio de Salud y los gobernadores, por ejemplo, para empezar por algo? Bueno, básicamente identificar los lugares donde ha existido la afectación históricamente, ¿no? Evaluar las enfermedades preexistentes que tienen la población afectada o la que se va a afectar. Invertir en mejoramiento de infraestructura sanitaria y además de eso priorizar el tratamiento o medicamentos o insumos que se requieren en estos sitios de manera obligatoria y priorizada. Darle la delegación a que los COE cantonales puedan hacer salud pública y que colaboren en la salud pública de lo que es el territorio afectado, porque lamentablemente, sí, tenemos nosotros como institución del Estado, el Ministerio, la función y la rectoría, pero quien conoce el territorio y quien tiene los recursos son los COE cantonales en donde deben invertir, y principalmente los futuros asambleístas o gobierno nacional tenemos o tienen la obligatoriedad de hacer leyes para prevención de riesgo que no existe en el momento y que los gobiernos descentralizados, tanto parroquiales, provinciales y cantonales, inviertan en prevención en riesgo. Y por último, como lo decía el doctor Andino, lamentablemente el Ecuador no está preparado y nunca estuvo preparado para una pandemia. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica de Salud actualmente es caduca, tiene más de 20 años en funcionamiento. Todavía regula la prevención de cólera o regula la prevención de poliomielitis, que son enfermedades que ya no existen y no es caso mucho tiempo. Debemos ir a un código orgánico que el Ecuador necesita, un código actualizado, darle rectoría y que ya no dependamos nosotros de llamar a un estado de excepción para presentar a la Corte Constitucional y que los abogados de la Corte Constitucional nos puedan validar o evaluar si que existe un estado de excepción de emergencia sanitaria, sino más bien el ente rector, el ministerio, debe tener todas las herramientas necesarias en leyes para poder hacer emergencia sanitaria cuando sea necesario. Ahora, eso le indico por experiencia, porque cuando estuve como ministro, tuve que presentar técnicamente a la Corte Constitucional y pedir anuencia a ellos para poder llamar a una emergencia sanitaria. Y cuando realmente no debe ser así, porque los técnicos somos nosotros, los salubristas, los epidemiólogos y lo que conocemos en salud pública, ¿no? Ahora, una de las cosas más delicadas a los que ustedes se están refiriendo es de la falta de preparación de este país. Si ya hemos visto que desde febrero las consecuencias de un invierno fuerte han sido las que hemos tenido que atravesar o vivir, imaginémonos lo que va a ocurrir o lo que puede ocurrir justamente en los meses de julio, agosto, tal como lo decía el doctor Franklin Ormaza. Ahora, en ese sentido, la población, olvidémonos por el momento del gobierno, y lo digo por lo siguiente, el gobierno está por salir. En el momento en que sale el gobierno y viene el próximo presidente, tendrá los primeros 3 meses para poner la casa en orden de acuerdo a su planificación. Pero ya en medio de eso ya le coge el fenómeno del niño prendidísimo. Por lo tanto, desde ahora, tanto el presidente de la República, es decir, este gobierno, conjuntamente con todos los candidatos, deberían firmar un acuerdo para que sea quien sea el presidente ganador, ya tenga, por supuesto, ese trabajo ya iniciado, ese trabajo de investigación que debe ser respetado y esas obras que deben ser continuas, doctor Andino. Sí, es correcto, porque el problema de este país es la aberrancia política, el maniqueísmo, el mesianismo y el clientelismo. Entonces, el maniqueísmo es aquel que inclusive los políticos van a un velorio y quieren ser hasta el muerto.
se sienten mesiánicos el país, y el pueblo quiere un Mesías que lo venga a salvar. No tiene la capacidad de esa resiliencia que para poder ejecutar su obra desde la comunidad. Y el clientelismo es lo que estamos acostumbrados, tratar de que nos den 4 cosas, un poquito y un mendrugo, y no tratar de ver las soluciones estructurales. Por eso digo, ¿qué debe hacer la sociedad evitando un poco el pensar o esperar que el gobierno, cualquiera que sea, le resuelva las cosas? ¿Qué debería hacer como sociedad? Lo que nosotros necesitamos como grupo es información. Entonces, información que tiene que darla el INEC, que tiene que darla el Ministerio, la Secretaría de Riesgo, que nosotros recojamos el impacto de los 2 fenómenos del Niño, ponerlos inclusive en ciencias de datos y inteligencia artificial, mirar las variables y saber qué es lo que podría suceder, cuáles son las alternativas y a dónde tiene que recurrir. Cuando a usted le van a decir se va a morir por un infarto porque tiene el colesterol alto, y por su edad y porque tiene estrechezas en las arterias, usted toma las medidas inclusive de tomar un antiagregante, alguna condición. Es lo mismo. Lo mismo es tratar de ver a un país que previene, que promociona. El diagnóstico ya está hecho. Claro, y cada 3 a 7 años viene el fenómeno del Niño. Y lo dijo inclusive nuestro experto en océano, que a la larga tenemos nosotros que mirar que todo el mundo tiene que aprender qué es este fenómeno climático, que es cíclico, permanente y que provoca enfermedad, muerte, pobreza. El 98, José, tuvimos una pérdida de 2.800 millones de dólares. Y en el Ecuador hubieron miles y cientos de personas afectadas en la parte de pérdida, como también en sus vidas humanas, que es lo más importante para nosotros. En el 82 me tocó vivirlo como un ciudadano más. En el 97-98 me tocó, como a muchos periodistas, hacer las coberturas y vivir de cerca los estragos del fenómeno del Niño, y realmente fueron terribles, no solamente en Guayaquil, en el litoral y a nivel nacional. Es impresionante lo que ocurrió. Hablar con experiencia significa que hemos probado lo que sucedió, pero lamentablemente creo que los políticos desde esa época, muchos que inclusive continúan en muchos cargos o liderando partidos políticos, parece que no entendieron lo que significa la naturaleza. Estamos hablando del fenómeno del Niño. Volvemos después de la pausa comercial. Esto es Hechos de Impacto. Hechos de Impacto. Hechos de Impacto. Bien, continuamos con más de Hechos de Impacto con el doctor Francisco Andino, exministro de Salud, el doctor Camilo Salinas, exministro también de Salud, y el PhD Franklin Ormaza, oceanógrafo, investigador de la Facultad de Ingeniería Marítima y Ciencias del Mar del ESPOL. A propósito de eso, tengo algunos datos. En este 2023 se espera un nuevo fenómeno del Niño, tal como lo hemos manifestado durante todo este programa. Pero expertos de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos han indicado que se espera que este fenómeno va a ser moderado a fuerte entre fines de septiembre y diciembre. Usted hablaba de agosto. Como decíamos en el bloque anterior, si es agosto, septiembre, octubre, noviembre, le toma al próximo gobierno de entrada. Hablábamos de la posibilidad de un acuerdo que se firme, que alguien tome la iniciativa para que se firme un acuerdo entre el presidente actual, el presidente Guillermo Lasso, y los 8 candidatos o los 8 binomios. ¿Será posible lograrlo desde la forma técnica, doctor Ormaza? Yo creo que no. Lamentablemente yo creo que no, porque usted acaba de decir, nuestros políticos, si hablo como ciudadano, pienso que a veces son muy irresponsables, ¿no? Los líderes de los políticos. Si hablo como profesor y científico, pienso como es que podría darse. Ecuador tiene una gran cosa, un gran patrimonio, que es la ciencia en el fenómeno del Niño. Aquí el país cuenta con los mejores científicos en el fenómeno del Niño, los oceanógrafos. En la ESPOL estamos estudiando el fenómeno del Niño desde 1974-76. Yo era estudiante cuando pasó el Niño 82-83 y justamente estudiábamos
como materia, es parte obligatoria de todo escenógrafo estudiar. Yo creo que sí hay el respaldo científico para cualquier político. O sea, es cuestión que ellos se acerquen a nosotros. Nosotros tratamos de exponernos, publicamos. Yo publiqué recientemente un trabajo de alto impacto sobre el fenómeno del niño. Pero como los papers son generalmente con nombres ingleses y cuando ven los nombres latinos no les paran mucha bola. Lamentablemente, todavía hay esa cuestión, esa colonización intelectual. Entonces yo pienso que los políticos deben acudir a la academia, vayan a la ESPOL, vayan a la Universidad de Guayaquil. Yo creo que todo el mundo, los científicos estamos tratando de hacer un buen trabajo. Vayan al INOCAR, usen el INOCAR. INAMI está extraordinario, les cuento. INAMI ha dado unos pasos extraordinarios adelante. Tenemos el CIFEN, tenemos al Instituto de Pesca, el IPIA. O sea, los políticos no se pueden quejar de que no existe el soporte científico local. No tienen que traer a nadie de afuera. Aquí le damos el apoyo completo. Ellos pueden confiar en nosotros. Ahora, por ejemplo, consecuencias en el mar. ¿Cuáles son las indicaciones claves que debería tener este país en ese sentido para esos meses? Bien, el mar es afectado, porque las aguas calientes afectan a la concentración de oxígeno en el agua, se disminuye la concentración de oxígeno, hay menos fotosíntesis porque hay menos nutrientes. Es bastante fuerte el tema. Tenemos felizmente especies muy resilientes que soportan. Entonces va a haber un impacto sobre las pesquerías. En mis estudios que he hecho con mis colegas hemos determinado que entre el 15 al 30% es afectada la pesca, los desembarques de especies pelágicas pequeñas. Del 15 al 30%. Sí, ¿no? Y el atún está alrededor del 10 a 15% igualmente, que es la principal como es especie pesquera del país. Ya actualmente ya los desembarques en el primer trimestre o cuatrimestre ya han estado por debajo del anterior trimestre o cuatrimestre. Ahora, hemos hablado del fenómeno del niño que es inminente, hemos hablado de los meses en que se va a intensificar, pero no hemos hablado todavía hasta cuándo podría durar. Es decir, ¿se podría pegar a la próxima estación invernal? No, este fenómeno es ahí donde se va a sentir el fenómeno, a partir de diciembre, con un pico terrible en el mes de marzo, quizás abril, y tendremos, si se da, de la intensidad moderada, empezando a una moderada, podemos esperar hasta el próximo año, o sea, el junio de 2024. A ver, para hablar en términos que todo el mundo pueda comprender lo que estamos hablando y la gravedad del tema tal como usted lo refiere. Es decir, que no va a dejar de llover, se va a intensificar y va a continuar hasta el próximo año. Es decir, realmente la posición y la situación del Ecuador es de una expectativa enorme, porque aparte de esta crisis política y económica que está sufriendo el país, estamos hablando de una tragedia peor si es que no estamos preparados. A ver, aquí le interrumpo, José, porque es muy importante aclarar. En estos momentos el país, como país, olvidémonos del fenómeno del niño por un momento, el país está en estado de transición normal, como ocurre todos los años, de invierno a verano. Va a haber un break, digamos, un descanso de las lluvias, va a llover menos y las lluvias y los impactos van a empezar en algún momento, por ponerme pesimista, en octubre, pero para mí es noviembre o diciembre. Así que va a haber un break. Me preocupa ese break porque la gente ya pasó todo, no va a haber nada, ya estamos listos. No es así. O sea, las lluvias, que es el principal, digamos, indicador del fenómeno del niño como tal, se van a sentir con fuerza a partir de noviembre, diciembre, hasta el junio del 2024. Doctor Andino, después de lo que está diciendo el doctor Ormaza, está clara la película, está rayada la cancha. O sea, lo lógico es que ustedes que han tomado esta iniciativa, que ya trabajaron en la pandemia, que tuvieron el acierto
de contar en ese momento con el gobierno del presidente Guillermo Lasso, que conjuntamente, entiendo, con el vicepresidente, lograron conformar un equipo que trabajó en conjunto. Yo siempre digo y lo repito aquí en este programa, que ese trabajo se cumplió bien y que todo el país lo reconoció, porque nadie se quería morir, y eso incluye a los políticos. Entonces, los partidos de izquierda, de derecha, de centro, amarillos, rojos, verdes, todos se pusieron de acuerdo para trabajar, porque nadie se quería morir. Y esto es lo que deberíamos entender, es decir, el Ecuador se une cuando la selección del Ecuador juega las eliminatorias o en el Mundial, cuando hay una tragedia como un sismo, un terremoto, etcétera. Y también en este tipo de tragedias. ¿Cómo podemos lograr justamente establecer ese marco de acción para trabajar en conjunto, políticos y ciencia? Sí, yo creo que es consenso, ¿no? Los consensos pasan por los líderes. En este momento tenemos un presidente de la República, no es que se lo han jubilado. El señor Guillermo Lasso sigue siendo el presidente de la República hasta el último día que entregue su mandato. Por lo tanto, él sigue siendo el líder e inclusive con poderes especiales. Es decir, que ya no hay una asamblea que le ponga cortapisa o que lo amenace. Es decir, podría haber un decreto en el sentido de salud que proclame algunas obras o que más bien incentive algunas obras y necesidades prioritarias de cara al fenómeno del niño. De acuerdo a lo que dice la Constitución, en una muerte cruzada solamente puede decretarse los elementos que tienen que ver con efectos económicos urgentes. Pero esto es una urgencia. Esto es una urgencia económica que impactará en la economía del país y en la macro y en la microeconomía de la gente, y que va a impactar inclusive en la vida, en la cotidianidad. Es peor que el estado de violencia que tenemos ahora. El estado de violencia va a pasar a segundo plano cuando nosotros veamos cómo van a estar nuestras poblaciones. Entonces, aquí se necesita tener un trabajo conjunto, holístico, grande. Incluso la industria farmacéutica nos dijo la semana anterior, nos decía, díganos qué necesitan para comprar materia prima. Porque la industria farmacéutica, que la gente no la vio en la pandemia, cuando las farmacias no tenían absolutamente nada, ellos comenzaron a comprar materia prima, y de dónde viene lo sabemos todo el mundo, que es de la India y de China, y trajeron para hacer fármacos. Ahora es necesario que nosotros tengamos que ver antipiréticos, problemas de respiratorio. Eso le iba a preguntar, perdón que le interrumpa y les pregunto a los tres, por favor, me gustaría que lo puedan contestar todos. Es increíble que, hablando de todo lo que está sucediendo y lo que podría suceder, nos vengan a decir, cuando esté el fenómeno del niño, que faltan mascarillas, que falta paracetamol, que falta, bueno, todo lo que se necesita. Es decir, en este momento deberíamos estoquear el país. ¿Está el país estoqueado? Primero, doctor Andino. No estamos en capacidad para asumir lo que pasa. Nos hace falta de todo en los hospitales. A pesar de que existió un decreto, el 730 del presidente de la República, y en la que inclusive el CERCOP ha catalogado cerca de 400 ítems, no entiendo por qué no hay medicamentos. A lo menos los 400 ítems deberíamos tener, que deben ser comprados, ¿por qué? Por catálogo electrónico. Al final deberíamos nosotros votar y aprovechar que el presidente Lasso, que ha tenido la percepción sobre la ley de contratación pública, debería generar inclusive, bajo el concepto de estas emergencias, tratar de hacer contrataciones directas. Y obviamente yo digo, esto tiene que ser decretado como un elemento fundamental donde debe de estar el ministro de Finanzas proveyendo los recursos económicos necesarios para este fenómeno del niño. Doctor Salinas, ¿su percepción con respecto a este tema? Bueno, es importante. No estamos preparados. El equipo de salud pública terminó una pandemia, después un programa de vacunación. Ahora está en una campaña de vacunación para lo que es prevención de enfermedades de sarampión, de poliomielitis, y estamos ya cerca de llegar a una nueva emergencia sanitaria. No tenemos medicamentos, no hay insumos, y eso implicaría de que vamos a estar de nuevo con un sistema de salud con menos del 50% de abastecimiento de medicina. Es lamentable que
algunos directores de hospitales o de gerentes de hospitales salen a decir que ya tienen un 70% de abastecimiento de medicinas e insumos, cuando realmente la necesidad tiene que sobrepasar el 90%. Lo importante ahora, un poco para fortalecer lo que usted le preguntó a Franklin, el tema de los acuerdos preexistentes con el gobierno o los candidatos, yo un poco ahí redundo al tema, no debe ser con los candidatos a presidente, tiene que hacer un acuerdo el presidente de la República actual con los alcaldes y prefectos. A ellos les llega el financiamiento a través del Banco del Estado. Ellos presentan proyectos, inmediatamente el Banco del Estado le financian proyectos de 50 y 50, 80-20 o un 100% sin intereses, inclusive que no deban pagar nada por las recaudaciones tributarias que tienen cada uno de ellos. Entonces, en este momento el presidente de la República deberá ya llamar a lo que es la AME o el CONGOPE o la CONAGOPARE, firmar acuerdos previos para que ellos, los recursos que vayan o están siendo entregados en estos momentos, sean gastados en obras de prevención y en salud pública, principalmente para estar preparados de las diferentes enfermedades preexistentes e inclusive las enfermedades crónicas, que son los que más se complican en esta etapa de llegada de la etapa invernal, porque pacientes con enfermedades como hipertensión y diabetes no van a tener el tratamiento adecuado porque no se están abasteciendo en estos momentos el sistema de salud pública. Ahora, a propósito de todo esto, doctor Ormaza, sería importante que usted nos diga, como investigador, estas informaciones que en anteriores bloques algo lo mencionó, esta información científica, técnica, lo están compartiendo, me imagino, con todo el país, con gobierno, municipios, etcétera. ¿Existe esa receptividad adecuada para tomar en cuenta toda esta información que ustedes proporcionan? Yo creo que de manera no tan evidente, puede que haya esa cuestión, pero no tan evidente. Yo creo como es que somos un poco reacios a tratar de entender la realidad, de ser fácticos, ¿no? Entonces, de repente los científicos están como lejos, ellos, y también la gente está lejos de los científicos. Ya pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, por ejemplo, los científicos decimos que no solamente es el tema, la responsabilidad del gobierno, y nos quedan mirando raro, porque mucho depende del individuo. ¿Usted tiene sus botas listas, señor Toledo? Yo lo tengo, pero porque me parece absolutamente lógico y lo he vivido y además soy periodista, por lo tanto, y de territorio. Así que sí tengo mi chompita, mi qué bien, cubre me alegro, todo. Yo le pregunto de 10 me dicen, ¿y para qué? ¿Y yo para tengo qué? mis botas, y mi familia, he puesto el techo. Ya el techo no lo hago, pero vamos a poner el techo, vamos a impermeabilizar, vamos a limpiar las alcantarillas. ¿Ya limpió las alcantarillas de su casa? No. Señor Toledo. No. Eso. Gracias por su sinceridad. Eso pasa. Entonces, todos se lo tiramos al Estado. Ya compró el toldo, porque se va a ir la luz. Y no va a ver cómo es para aire acondicionado. Ya compró la medicina mínima necesaria para sus necesidades. O sea, mucho depende de nosotros. Ya habló con su vecino para ver qué hacemos con el canal tapado o lo que sea. Le voy a contar una anécdota y esto lo digo realmente no solamente porque lo pienso, sino que hay que tomar conciencia. Yo hice un documental, produje un documental después del terremoto del 2016, salió en el 2017 y se llamó 48 segundos de terror, lo que duró justamente ese terremoto. Y para hacer esa investigación no solamente recorrí los sitios afectados, conversando con la gente que pasó, los familiares, etcétera, autoridades de aquella época, sino también fuimos a Chile a investigar lo que ocurre con la resiliencia chilena. Es decir, ellos aprendieron, como los japoneses o mexicanos, como decía anteriormente, a resistir, a vivir realmente con resiliencia. Y por lo tanto, ellos están preparados y en ese documental hablamos de la importancia. Cuando hablaba con uno de los científicos chilenos me decía, la naturaleza reacciona de acuerdo a lo que ha hecho el ser humano y por eso tenemos que prepararnos. Entonces, efectivamente,
tratamos de tomar algunas precauciones. Pero es increíble lo que ocurre en este país. Cuando ocurre un sismo o un terremoto, inmediatamente toda la semana estamos hablando de los medios de comunicación, redes, etcétera. Prepara tu mochila, ten tu linterna, comida ni sé cuánto, etcétera. Pero después pasa esta moda y entonces nos olvidamos de la mochila, guardamos absolutamente todo. ¿Cómo lograr que en nuestro país, y con esto concluyo brevemente un minuto para cada uno de ustedes, cómo lograr que nosotros realmente nos comprometamos como sociedad y no esperemos que nos den haciendo todo como el gobierno? Doctor Ormaza. Perfecto, y estoy totalmente de acuerdo con usted. Esto es un problema que debemos enfrentarlos todos, desde lo individual, lo familiar, lo comunitario, la ciudad, la prefectura, gobierno. Por supuesto que el gobierno tiene la mayor carga de responsabilidad, pero nosotros no podemos dejar o esperar que el gobierno nos solucione, que nos tape el hueco del techo, pues no, estamos, ¿no? Entonces, como es, sí, lo que usted ha hecho y anotado y observado, así es, lamentablemente nos falta conciencia social. Mire, los árboles no han sido talados por el gobierno. Sí, quizá ha habido la vista gorda, pero los árboles, ningún gobierno ha puesto una casa en un cauce de río, ninguno, ¿sí? Entonces hay cosas que realmente están más en nosotros. Me quedo con eso, doctor Ormaza, y gracias por su tiempo. Doctor Salinas, por favor. Bueno, yo creo que más allá del trabajo gubernamental, tanto nacional, provincial y territorial, debemos llegar con mensajes endocomunicacionales claros y puntuales a la población y que sea un trabajo colectivo, como fue la experiencia que tuvimos en la última pandemia, que ya cada persona conocían cómo es el lavado de manos, conocían que debemos usar mascarilla y que debemos estar o evitar en lugares cerrados donde hay más o muchas personas. Entonces tenemos que darle el mensaje claro que se nos viene el fenómeno del niño y tenemos que tener los mensajes puntuales, es decir, claro como quiere la comunidad. Hervir el agua, no consumir agua lluvia, lavarse las manos permanentemente y evitar tener residuos o reservorios de agua que no tengan más de 3-4 días y que tienen que ser cambiados permanentemente para evitar leptospirosis o el dengue hemorrágico, que gracias, doctor Salinas. En estos momentos proliferando y que puede haber las complicaciones en diferentes partes del Ecuador. Gracias, doctor Salinas. Doctor Andino. Bueno, yo creo que se ha dicho la gran mayoría de las cosas que necesitamos, pero debe haber una organización desde el gobierno central, de los gobiernos autónomos descentralizados, hacia la resiliencia comunitaria, que es la parte más importante. Nosotros como Foro Permanente de la Salud hemos puesto a disposición de todos los gobiernos autónomos descentralizados un gran proyecto que se llama DACE, Direcciones de Acción Social, Salud y Educación, donde la salud colectiva recaiga fundamentalmente en los gobiernos autónomos descentralizados. Y con ello poder nosotros tener mejores condiciones de soportar cualquier evento, porque las amenazas existirán, las exposiciones también. Lo único que tenemos que cambiar es la vulnerabilidad. Y la vulnerabilidad se cambia aprendiendo de las experiencias del pasado. Y además tenemos que hacer conciencia y a través de los medios de comunicación también campañas permanentes en donde informemos adecuadamente de todo lo que está ocurriendo y lo que podría ocurrir. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Hechos de Impacto. Hasta mañana. Hechos de Impacto.